¿Qué tal? Dios les bendiga. Ya estamos aquí en Una Voz del Cielo. Mi nombre es Gustavo Isber y soy el pastor de la Iglesia Cristo Rey, que está enfrente al Cine Atlántico, allí donde está la remisería. Estamos hablando de Jesús, que es real, vive y ha resucitado. Cuando las mujeres, la Virgen María y varias otras fueron a ungir el cuerpo de Jesús luego de 3 días, Jesús había dicho que iba a resucitar, pero parece que muchos no creyeron que eso iba a suceder. Encontraron la piedra removida y encontraron un ángel que les dice y les pregunta, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado como él dijo. Y Jesús vive y Jesús ha resucitado y Él está en todas partes al mismo tiempo. Está aquí junto con nosotros, está ahí junto con usted. Vamos a estar hablando sobre estas cosas y dice San Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Dos, acá somos dos, y estamos unidos en el mensaje de Jesús. Usted puede ponerse de acuerdo con otra persona y allí está Jesús en medio de ustedes. Pero también Jesús a aquellos que hemos entregado el corazón a Él, que le hemos invitado a entrar en nuestra vida, que le hemos invitado a recibirlo como nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Rey. Él vive en nosotros. Así que está al lado de todas las personas, vive en los verdaderos cristianos y está también al lado. Él está en el cielo, está en todas partes, porque Él ahora no está más limitado a un cuerpo. Y lo bueno de todo esto es que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y por los siglos. No sé si se habrá ocurrido a usted pensar lo lindo que hubiera sido estar con Jesús hablando en su época, cuando estuvo acá 33 años. Qué lindo hubiera sido en esos años de servicio, en esos 3 años y pico que estuvo haciendo milagros. El privilegio que tuvieron los apóstoles y otras personas de ver a Jesús y ver los milagros, ver las sanidades, ver las liberaciones, ver la multiplicación de los panes. Y bueno, yo creo que todos pensamos, qué lindo de ver, tipo, si pudiéramos, ¿no es cierto?, tomar la máquina del tiempo y volver para atrás y estar ahí, o haber nacido en esa época y haber estado ahí con Jesús. Pero, como siempre pasa, solamente pocos los disfrutaban, pocos se daban cuenta que Él era Dios, otros lo tocaban y recibían un milagro, otros estaban ahí y no recibían nada, otros estaban simplemente de curiosos, y otros les interesaba bastante poco la presencia del Rey de Reyes y del Señor de los Señores. 3 de sus apóstoles, Pedro, Juan y Jacobo, ellos estaban muy seguidos junto con él. Otros estaban menos, y Judas lo traicionó. Bueno, se perdieron muchas cosas, muchos de esa época, por no seguir a Jesús. Al final, cuando Jesús va al cielo, solo 120 quedaron en el aposento alto orando para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y hoy en día, la mayoría de la gente que tiene una religión cristiana vive como si Jesús no hubiera resucitado. Vive ignorando al Señor. Pero Jesús está al lado de cada uno de nosotros, de todas las personas, en todo momento, en todo lugar. Hay cosas que lo apartan a veces de las personas, que es el pecado. Entonces uno tiene a Dios un poco lejos, pero si uno se arrepiente de sus pecados realmente, Jesús vuelve a acercarse, y si uno le entrega el corazón, le abre el corazón y le pide que entre en nuestra vida, Él lo hace y nos transformamos
en verdaderos hijos de Dios, salvos, personas que tienen la vida eterna porque tienen al Hijo, que es la vida eterna en sí mismo. Entonces, nosotros no tenemos que en realidad anhelar haber estado en Jerusalén allá esos 3 años, porque ahora estamos en una mejor posición, aunque realmente son muy pocos los que se dan cuenta. Jesús vive al lado nuestro, podemos hablar con Él en todo momento. Cuando estaba aquí en la tierra siempre estaba ocupado, estaba con mucha gente, estaba sanando a alguno y no se podía hablar en todo momento con Él. Pero hoy usted puede hablar en cualquier momento con Jesús. Y Jesús puede hacer lo mismo. Puede contestarle la oración, puede contestarle la pregunta, puede guiarlo a un libro o a la Biblia, puede enviarle a una persona con la respuesta. Si usted no tiene trabajo, puede enviarle a una persona para que lo tome en el trabajo. Jesús sigue siendo real y Él está vivo y al lado suyo. Eso es lo que tenemos que, en realidad, entender, aquellos que somos seguidores de Jesús, que Él está en todo momento al lado nuestro y dentro nuestro si lo hemos recibido como nuestro Salvador. Entonces, estamos en mejor posición que aquellos que tendrían que venir de Siria o de Arabia o de algún lugar lejano para encontrarse algunos minutos con Jesús, y siempre estaba rodeado de una multitud que, bueno, algunos, ya le digo, le tocaban y se sanaban, pero otros estaban de curiosos y se perdían esos milagros que Jesús podía haber hecho a favor de ellos. Entonces, Él ya está presente. Él está presente en este mismo momento, aquí en la radio. Está presente al lado suyo, está presente al lado de todas las personas. Lo que pasa es que las personas no se dan cuenta, como aquellos que cuando Jesús iba entre medio de la multitud estaban de paso mirando cuánto costaba la verdura o iban caminando hablando de cualquier otra cosa al lado suyo y no lo tenían en cuenta, no se daban cuenta quién era, no se daban cuenta que era Dios mismo que estaba allí y que podían, si le pedían, recibir un milagro, algo tremendamente sobrenatural a través de Jesús. Aquellos que creían y que tenían fe, recibían. Jesús nunca, le dijo que no a una persona que vino con alguna necesidad. Y hoy es igual, salvo que hoy lo tenemos al lado. Esto es algo maravilloso, es algo extraordinario. Jesús dice en Mateo 28:20, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y ahí termina el Evangelio según San Mateo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El asunto no es qué religión cristiana sos o qué religión cristiana practicás. El asunto es, ¿conoces a Jesús? ¿Jesús es tu Salvador? ¿Hablas con Jesús? ¿Decidiste seguir a Jesús? ¿Para vos Jesús es real o es alguien que está colgado allí o que ves en una cruz cuando pasás cerca del mar? No es Jesús ese. Jesús es invisible, pero Él es real. Y Él te contesta y Él te habla y te va a hablar, más si tomás previas decisiones de arrepentirte de todos tus pecados y también de perdonar a aquellos que, te han hecho algo. Tomando esas dos actitudes, buscando a Dios, dice, acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero para acercarse a Dios hay que arrepentirse de todos los pecados, y para tener a Dios hay que creer en la obra expiatoria de Cristo en la cruz, que Él hizo a favor tuyo y a favor mío.
muriendo en nuestro lugar, pagando nuestros pecados, y tenemos que recibir ese regalo de la salvación del alma. Realmente es algo notable que la gente, la mayoría de los cristianos, creen que Jesús resucitó, pero la mayoría de los cristianos viven como si Jesús no hubiera resucitado. Hacen su vida, toman sus propias decisiones, no consultan con Él, no oran, y tampoco captan la voz de Dios. Pero Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Si sos una oveja del Señor, vas a captar la voz de Dios, y vas a tomar decisiones de seguirle a Él, porque Él va delante tuyo, y el camino que Él tiene para vos es diferente del de tu hermano, de tu padre, de tu madre. Él tiene un plan para cada persona que es diferente. Entonces hay que orar y clamar a Él para que Él te muestre qué pasos tenés que dar, con quién tenés que casarte, cuál es tu vocación, el trabajo que podés tener. Orar, hablar con Dios, y Dios te va a hablar. Te vas a sorprender porque el Señor dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá. En San Marcos capítulo 16, versículo 20, habla también, al final del Evangelio, según San Marcos, dice, y ellos, los discípulos, los creyentes, los cristianos, salieron y predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y ese momento es igual que este momento, porque Jesús ya había resucitado, ya se había ido de la tierra, estaba en el cielo, estaba a la diestra de Dios Padre, pero también caminaba y camina hoy al lado de aquellos que predicamos el mensaje de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, confirmando con señales, con milagros, con cambios de vida, la palabra predicada. Jesús confirmaba con las señales que la seguían. Y hoy es igual. ¿Cómo quisiera poder tener la seguridad de que usted pueda entender que Jesucristo es real? Hay muchas personas que tienen religiones, hay cientos de religiones, ¿no? Pero vamos a referirnos a las religiones cristianas. ¿Quién o cuán pocos son aquellos que recurren a Jesús y que hablan con Él y que captan su voz y que realmente le siguen en el plan que Dios tiene para sus vidas? Por eso está el tema de los divorcios, porque se casan con cualquiera, después se divorcian, después se casan otra vez y le agarran de vuelta. Y bueno, eso es un ejemplo. Pero si siguen a Jesús, si oran, si claman y ven lo que Jesús tiene preparado para uno se casa una sola vez y no se equivoca. Jesús habla, Jesús hace milagros hoy. En Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27 dice que hay un misterio, que es Cristo viviendo en nosotros. Jesús vive en nosotros. Jesús confirma la palabra que nosotros hablamos, porque ha resucitado, y también Él está presente. Muchas veces muchas personas dijeran, si estuviera presente Jesús, ya está presente. Qué lindo sería que estuviera Jesús para solucionar esta situación en mi vida. Ya está presente. Él ya está al lado suyo. Basta que lo reconozca.
No sea como esas personas que cuando iba Jesús caminando, rodeado de gente, iban caminando también, pero iban mirando el paisaje o descuidando, o no pensaban recibir nada, ni pensaban hablar con Él, ni pensaban recibir un milagro. Así caminan muchos cristianos hoy. El Señor Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año de la buena voluntad de Dios a favor del hombre. Después Jesús dice, antes de irse, le dice a los discípulos, a todos, dice, como me envió el Padre, así yo los envío a ustedes. De la misma manera, en la primera carta de Juan dice, el que nos ungió es Dios y nos ha ungido de la misma manera. Y nosotros podemos decir que somos templos del Espíritu Santo y que Jesús vive en nosotros y que el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. Cuando se refiere a pobres, se refiere a humildes, porque si usted es rico, también Jesús le ama. A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, aquellos que no entienden el mensaje de Jesús, darle vista espiritual. A poner en libertad a los oprimidos, hay cientos de oprimidos por el diablo, a predicar el año de la buena voluntad de Dios, decirle Jesús te ama, Jesús perdona tus pecados, si te acercas a Él, Él te limpia de toda maldad. Qué lindo sería que usted tome la decisión de abrirle las puertas de su casa a Jesús. Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Tome esa decisión. Usted diga, yo quiero que Jesús entre en mi casa. Yo quiero que Jesús entre en mi casa. Y cuando Jesús entra, viene con buenas noticias. Viene con bendición. La buena noticia es que Él murió en su lugar y que usted no tiene por qué ir al infierno, porque Jesús ya pagó el pecado suyo. Entonces, estamos bajo un nuevo pacto y el mensaje de este nuevo pacto es el mismo mensaje que proclamó Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para proclamar el Evangelio, que son las buenas nuevas, las buenas noticias. Jesús está golpeando a la puerta de su casa, a la puerta de su corazón, y quiere traerle esas buenas noticias. Les traigo buenas noticias. Son para su felicidad. Traigo buenas nuevas. Si usted abre la puerta de su casa, va a ver cómo cambia de invierno a primavera. Todo va a empezar a florecer. El mundo está lleno de malas noticias, pero hay también algunas buenas. Aquel que ganó su equipo de fútbol dice, bueno, es una buena noticia, pero no es para aquel que perdió. Se inauguró un puente, bueno, una buena noticia. Hay buenas noticias, pero la mejor noticia, la noticia más buena es la salvación de su alma, que puede usted tener la certeza de la salvación a través de los méritos de Cristo en la cruz. Cristo murió en su lugar y pagó su deuda. Y si usted lo recibe en su corazón, recibe la salvación y recibe la vida eterna. Entonces, la gente necesita oír las buenas noticias del Evangelio, que Jesús todavía salva, todavía sana,
todavía libera a las personas que están endemoniadas. Necesitan saber que Jesús vuelve pronto y que debemos predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, y el que no creyere será condenado. Esas buenas noticias son las que trae Jesús. Ahora, Jesús está al lado suyo. Está en todas partes. Él es Dios. Pero ¿cómo puede estar al lado de solamente los chinos? Son millones. Está al lado de cada uno. Está al lado de cada ruso, de cada argentino. Está al lado de cada uno. Porque Él es Dios. Y nosotros somos finitos, no entendemos todo eso. Él puede escuchar las oraciones de todo el mundo al mismo tiempo. Entonces, Jesús, usted tiene que tener la revelación de que nunca está solo, de que Jesús está allí para hacer un milagro a su favor. Si usted le abre las puertas de la casa y Jesús entra, su casa va a cambiar completamente. No va a quedar ningún vestigio de algo demoníaco, males que le han hecho, trabajos de brujería. Si usted le abre la puerta de la casa, va a entrar la bendición, porque Jesús trae la bendición. Cuando Jesús se hace presente, cuando entra por la puerta de su casa, la enfermedad se tiene que ir. La pobreza, la maldición, tienen que salir por la puerta de atrás. Todos esos dicen, es hora de irnos, porque viene la bendición a esta casa. Este hombre tomó la decisión que más temíamos. Le abrió la puerta a Jesús. Le abrió la puerta al Todopoderoso. Y cuando Jesús entra en su casa, y cuando entra en su corazón, recuerdos del pasado, maldiciones generacionales, demonios que lo tenían tomado, opresiones malignas, todas se van, porque Jesús es omnipotente, Dios que solamente está esperando que usted se dé cuenta, y yo por eso se lo estoy diciendo, está al lado suyo. Ábrele la puerta de su corazón primero y dígale, Señor Jesús, entra en mi casa. Va a ver que los que no tenían trabajo en su casa van a tener trabajo. Esa cosa fea que tenía ahí adentro se va a ir. La enfermedad se va a ir. Opresiones satánicas que había en su misma pieza se van a ir. Sueños horribles que puede tener de noche y apariciones fantasmagóricas y cosas por el estilo se van a ir. Porque entra el Rey de Reyes y el Señor de los Señores y todo lo malo se tiene que ir. Tome la decisión ahora. Dígale, Jesús, yo abro la puerta de mi corazón y te pido que entres en mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y decido perdonar a todos aquellos que me hicieron alguna vez algo malo. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y mi Rey. ¿De aquí en más te voy a seguir? Por lo cual también tomo la decisión de abrirte la puerta de mi hogar. Entra a mi casa. Y ahí entra la bendición. Usted si toma esa decisión y se ora esa oración, o tal vez la ha repetido conmigo, usted ha pasado a ser un verdadero hijo de Dios. Jesús ha entrado en usted
Y si le dice, Señor Jesús, entra en mi casa, va a ver el cambio. Esas paredes de humedad que no puede arreglarla nunca, esa canilla que gotea, esa ventana que está rota, esa mesa de luz que le falta una pata y que nunca la puede cambiar, va a ver que la va a cambiar. Porque la bendición de Dios va a entrar en su hogar cuando usted le abre la puerta al que vive, al Dios vivo, que es un Dios de arriba de los cielos y abajo en la tierra. Así decía Rahab, una persona cuando vivía en Jericó. Dice, el Dios de ustedes, porque venía Israel entrando y tomando posesión de la tierra prometida, es un Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. No es alguien que está solamente en el cielo, sino que actúa aquí en la tierra. Tome esa decisión y va a ver el resultado. Vamos a un corte y volvemos.